En nombre del departamento les agradezco su presencia. Nuevamente tenemos la fortuna de contar con la presencia del profesor Enrique Larios, una de las fundamentales autoridades doctrinales de nuestro hermano país de México. Y en esta ocasión, para no repetirme, le pedí al profesor y querido amigo Héctor García que lo presente, ya que lo conoce muchísimo. Está por empezar gente, pero manejamos. Y sí, por respeto ahora, ¿no es cierto? A los que han venido, sí. Bueno, muchas gracias. Es realmente un placer y un honor para mí presentar al profesor doctor Enrique Larios. Voy a leer algunas líneas de su currículum. Es profesor definitivo por oposición de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en el programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas y de la Salud, área Salud en el Trabajo. Enrique Larios ha presidido el Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo en la universidad mencionada. Ha obtenido el certificado de normas internacionales de trabajo por el Centro de Formación de la OIT en Turín. Es miembro de número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y de la National Lawyers Guild de Estados Unidos de Norteamérica. Ha sido presidente de la prestigiosa ANAD, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos de México, y también consejero propietario de la Facultad de Derecho ante el Consejo Universitario de la UNAM. Se desempeñó como asesor laboral externo de la Oficina de la Abogacía General de la UNAM. De su antología personal destaco que aportó definiciones laborales para el diccionario panhispánico de español jurídico, patrocinado por la Real Academia de la Lengua Española y el Consejo General del Poder Judicial de España. Además, su bibliografía personal registra el libro Juicios orales en materia laboral y numerosos artículos y participaciones en obras colectivas. El ejercicio de la profesión como abogado litigante lo ha llevado a participar en conflictos laborales individuales y colectivos, varios de ellos muy resonantes, siempre patrocinando a personas trabajadoras u organizaciones sindicales. También tuvo involucramiento en el Poder Judicial de la Ciudad de México, ex Distrito Federal, como asesor en la implementación de la reforma laboral. Fue designado experto laboralista en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá para los paneles de respuesta rápida en conflictos laborales entre México y Estados Unidos de Norteamérica. También fue operador del Convenio Marco de Colaboración para la Asistencia Técnica Laboral, celebrado entre la Oficina de la OIT para México y Cuba y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, que nuclea a 32 poderes judiciales locales de la República Mexicana. Y es, como ya se ha dicho, un gran amigo de la Argentina, de esta facultad, de varios de los que estamos aquí presentes, incluyendo a un servidor. Me honra, querido Enrique, que estés entre nosotros, me honra presentarte, con mucho gusto vamos a escucharte, le doy la bienvenida. Los invito a escuchar su disertación, no sin antes señalar sobre la experiencia mexicana reciente, que, como siempre da lugar el derecho comparado, quizás nos ayude la experiencia mexicana a reflexionar sobre la realidad argentina, para encontrar semejanzas o diferencias, o tal vez aventurar algunas predicciones. Como sabemos, hablar del derecho del trabajo de México lleva implícita una nota al pie de página. Implica hablar de todo el derecho del trabajo de América Latina. Implica hablar quizás de
el derecho del trabajo para todo el planeta, pero por lo menos para América Latina, sin duda. Es un derecho que nació del conflicto, nació de la revolución de 1910, de los conflictos que dieron lugar a esa revolución, en ese contexto, que fue una suerte de Big Bang para el constitucionalismo social, nada menos. La conquista, a mi juicio, más importante en materia de reconocimiento jurídico de los derechos de los trabajadores, de los derechos sociales, que se plasmó en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, como sabemos, la primera norma a nivel mundial que sitúa en la jerarquía constitucional los derechos de los trabajadores. Esa norma consagró, entre otros derechos, brevemente enumero, limitación de la jornada laboral, protección de la maternidad de la mujer trabajadora, salario mínimo justo e inembargable, prevención de accidentes, indemnización por despido, irrenunciabilidad de derechos del trabajador, derechos de asociación sindical y de huelga, cobertura por accidentes y enfermedades, jubilación, incapacidad, vejez y muerte. 1917. Y a mi juicio es muy especialmente remarcable que la Constitución mexicana de 1917, 2 años antes de la creación de la OIT, introdujera el tripartismo orgánico para la mediación y solución de los conflictos individuales y colectivos de trabajo, mediante la creación de las juntas de conciliación y arbitraje, formadas por igual número de representantes de trabajadores, de empleadores y del gobierno. Organismo que a nosotros nos hace evocar, Enrique, a las juntas de conciliación de la Secretaría de Trabajo, que algunas opiniones han asociado a la magistratura del laboro de la Italia fascista, soslayando, quizás con ignorancia, quizás con cierta malicia, que el origen del sistema es mucho más antiguo, que ya se conocía en Europa a mediados del siglo XIX. Para finalizar esta introducción, antes de darle la palabra al profesor Larios, comparto una inquietud. La ley federal mexicana, como sabemos, es de 1970. Pero la reforma laboral de 2017, año de reformas laborales también en Brasil, la otra gran potencia latinoamericana, logró modificar hasta la propia Constitución de la República de México. Entre otros aspectos, reemplazando la mencionada institución tripartita a la que hice referencia hace un rato, ¿no? Las juntas de conciliación y arbitraje fueron reemplazadas por tribunales letrados, aspecto que en sí mismo a mí no me genera, no me resulta merecedora crítica. Habrá que ver qué tiene para decir el profesor Larios, si se va a dedicar al tema, si va a abordar el tema. Pero no puedo evitar preguntarme si la Argentina en un futuro cercano seguirá los pasos de los 2 grandes países de América Latina, dado que parece ya trazado el camino hacia un cambio de gobierno y que ya existen varios proyectos de reforma laboral en la Cámara de Diputados. Para conocer qué alcance y qué efectos han tenido las reformas laborales en México de 2017 y 2019, vamos entonces a escuchar al profesor Enrique Larios, que abordará temas de sumo interés para México, para los demás países de la región, tales como, por ejemplo, la incidencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en la aplicación de la reforma laboral en lo atinente a derechos fundamentales internacionales, como la libertad sindical, la huelga y la prohibición del trabajo forzoso y el trabajo infantil. Querido profesor, escuchamos con mucho interés. Muchas gracias. Primero, muchas gracias a la gentileza de los presentes. Muchas gracias al maestro Maza por brindarme esta oportunidad en esta universidad tan importante para el mundo jurídico. Muchas gracias por su presentación, Héctor, es muy gentil, muy generoso. Gracias, Guillermo Giannivelli, por estar aquí con nosotros, viejos amigos, y
pues me honra mucho que esté aquí conmigo Horacio Meguira. Me da mucho gusto a todos los compañeros, muchas gracias por estar presentes y vamos a tratar de explicar un poco el panorama de lo que sucede en México. No traigo un estudio comparado con Argentina, sino vamos a hablar precisamente de lo que ha sucedido en México y por qué sucedió, sobre todo. Bien, primero voy a marcar unos precedentes que son importantes conocerlos. En el año de 1982 apareció el neoliberalismo en México. O sea, llegó al gobierno el neoliberalismo. Y lo primero que dijo el presidente en su toma de posesión fue que ahora los trabajadores se tenían que apretar el cinturón. Esa fue la frase de Miguel de la Madrid, diciendo, ahora los trabajadores tienen que apretarse el cinturón. Y vaya que fue un apretón fuerte. Eso nos vendría a durar 36 años. 36 años de neoliberalismo feroz en el país, y lo primero que se hizo fue quitarle presupuesto a las juntas de conciliación y arbitraje. Es decir, las juntas las comenzaron a empobrecer para que su servicio no pudiese prestarse en condiciones propias, sino que la justicia se comenzara a demeritar. Entonces, tanto el gobierno federal a las juntas federales les quitó presupuesto, como los gobiernos locales le quitaron presupuesto a las juntas locales de conciliación y arbitraje. Este es el panorama al que nos enfrentábamos. Esto produjo también la intervención del gobierno en la negociación colectiva. Había topes salariales. Patrones y trabajadores no podían pactar por encima del tope que ponía el gobierno federal. Si un patrón, por decir, decía estoy de acuerdo en otorgar un 6% de aumento salarial, el gobierno decía no te registro el contrato colectivo con un 6%, debe ser con un 4%, porque eso fue lo que dijeron los técnicos del Banco de México para evitar la inflación. Entonces, tenemos ahí un cuadro entre la inflación, que indudablemente es un mal que sigue aquejando a las naciones, es un monstruo que golpea la economía de todos los trabajadores y de las naciones, sobre todo las que están como seguimos siendo en vías de desarrollo desde hace muchos años. Entonces tenemos una justicia laboral empobrecida, pero también corrompida en muchos aspectos corrompida. Esta justicia estaba encuadrada en el poder ejecutivo, o sea, el presidente de la República designara al presidente de la Junta Federal y los gobernadores designaban a los presidentes de las juntas locales. Ese era el esquema y ya todo quedaba en un ámbito administrativo ajeno totalmente al poder judicial federal o estatal. Sí, la justicia tripartita, como era al principio, conforme lo analizó el constituyente de 1917, era la solución para muchos problemas. Y fue durante muchos años la solución. Indudablemente que se alcanzaron cuestiones muy importantes en el transcurso de 100 años de juntas de conciliación y arbitraje. Pero lo grave es que también tuvo graves defectos. El tripartismo llegó a tener un acercamiento tal entre los abogados patronales y los líderes sindicales que todo importaba menos la suerte de los trabajadores. Y había algunos juegos ahí turbios entre estos ambos personajes, tanto tiempo juntos, pasaban años y años, llegaban a ser compadres y otro tipo de cuestiones. Entonces, es cierto, Horacio, te encontrabas que el líder sindical era compadre del abogado patronal. Eso ya no olía bien en ningún asunto.
Ese era el panorama. ¿Qué pasaba con los asuntos colectivos? Los asuntos colectivos eran políticos. Los asuntos colectivos se marcaban desde el Poder Ejecutivo para decir: este asunto camina, esta huelga no se da, esto permítela durante tanto tiempo. Y era un manejo bastante turbio de todas estas cuestiones al capricho del gobernante. Podría ser el presidente de la República, podría ser el gobernador de alguno de los estados, pero ellos mandaban y manipulaban. Había simulaciones jurídicas. Por ejemplo, se sabía perfectamente que había sindicatos patrocinados por los patrones. Si el patrón mandaba hacer el sindicato a su gusto, lo patrocinaban. Los trabajadores no pagaban cuotas. ¿Quién mantenía el sindicato? El patrón. Entonces, como dicen, el que paga manda, ¿no? Y entonces esta era otra cuestión que se tuvo que olía a podrido todo este asunto en el campo sindical. Las directivas sindicales tenían patente de corso. Es decir, las directivas sindicales podían cometer delitos, etc. No se les perseguía. Solo que si se ponían en contra del gobierno, entonces todas las investigaciones aparecían y ese líder era perseguido. Así hubo varios líderes que cayeron de la gracia del señor presidente o del señor gobernador y los persiguieron por esas cuestiones. Pero el líder sindical estaba sometido a este tipo de cuestiones también pues bastante graves. El gobierno marcaba desde la presidencia de la República una política de cero huelgas. Las huelgas no se permitían. Podían estallar de facto, pero no se reconocían en los papeles, no había ninguna expresión de que existieran huelgas en México. Los informes, esto era para los informes al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. En México no hay huelgas. Eso son alborotadores, son otro tipo de personas, pero no son los líderes sindicales que son muy conscientes y que trabajan y que firman convenios y llegan a acuerdos. Ese era el panorama. Esto produjo precisamente que hubiese quejas de una parte del sindicalismo mexicano que se salva, no totalmente, pero se salva de todas estas posiciones, que es el sindicalismo independiente. Y el sindicalismo independiente llevó esto a la OIT. Por supuesto, no fue fácil, fueron varios años de lucha para que pudiese ser escuchadas estas cuestiones en la Organización Internacional del Trabajo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta la 104 Conferencia Internacional del Trabajo, donde por primera vez desde 1931 que México es parte de la OIT, México ingresó a OIT en 1931, desde entonces hasta la fecha no se tenía ningún conflicto, todo era perfecto hacia adentro, hacia los ojos de la Organización Internacional del Trabajo. Todo está perfecto, todo está bien, no tenemos de qué preocuparnos. México es ejemplo para muchas cosas. Había también un doble discurso, era un discurso internacional y otro nacional, ¿no? También teníamos es otro problema. La cuestión es de que al país estaba precisamente con estas cuestiones y todo esto se ventiló en las 104 conferencias. ¿Por qué? Lo más grave que había en el país es algo insólito. Había negociaciones colectivas sin trabajadores. ¿Quiénes negociaban? El líder sindical se encerraba con el patrón, firmaban el convenio, inmediatamente ingresaba, le ponían los sellos del gobierno federal o local y ya era ley para todos los trabajadores. Los expedientes de los sindicatos eran secreto de Estado, no se permitía a nadie el ingreso a los expedientes de trabajadores, de los sindicatos, no se permitía. Si iba una persona y tocaba la ventanilla y decía: quiero ver el contrato colectivo de tal empresa,
¿Y usted por qué viene a ver? Es que soy trabajador, pídaselo a su líder sindical. Pues mi líder sindical no me lo presta. Pídaselo al patrón, menos. Entonces estas situaciones, sí debo de decir que comenzaron a desmoronarse con un presidente de junta local, que fue el licenciado Jesús Campos Linas, que fue el que abrió la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para que se abrieran los expedientes. Y hubo un amparo que presentaron los sindicatos tradicionales, presentaron un amparo. ¿Cómo van a abrir los expedientes sindicales? Afortunadamente el amparo también lo ganó Campos Linas como presidente de la Junta, y fue la primera junta que se abrió, los expedientes. Decía, lo único obstáculo era que tenías que pagar las fotocopias que correspondían. Eso era todo. Pero comenzaron a abrirse, comenzó a ventilarse todo aquello. Campos Linas era un abogado con 50 años de experiencia en las líderes sindicales, y fue el presidente de la Junta Local designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente, en ese tiempo jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, Campos Linas hizo un trabajo que fructificó en muchas cosas, pero no era suficiente. No era suficiente el trabajo de Campos Linas. Lo importante es que después vino esta otra situación de que se encontró que más del 90% de los contratos colectivos de trabajo depositados no había consulta a los trabajadores. Eso estaba vedado para los trabajadores. Participar en la elaboración del pliego petitorio, en las discusiones, no, eso solamente era cuestión de la directiva sindical en el mejor de los casos, y regularmente se encerraba el patrón con el líder sindical, firmaban y ya la ley es azul. Todo esto se puso de manifiesto en esa conferencia. Ustedes pueden encontrar en la 104 Conferencia Internacional del Trabajo cómo se desarrolla esa sesión en la que a México le hacen al gobierno mexicano le hacen las imputaciones. Lo niega la parte patronal, lo niega la parte gubernamental, lo niegan los sindicatos afines al gobierno, pero había un asesor técnico que fue el que subió y dijo: señores, sí es cierto todo lo que se está diciendo. Ya falleció el licenciado Ponce, Héctor Barba Ponce. Falleció recientemente, pero fue un hombre muy valiente y conocido de muchos de ustedes. Entonces, hizo un trabajo muy interesante en esta cuestión de esas 104 conferencias. Hablaron representantes de diversos países y dijeron que sí existían los contratos colectivos, los denominamos contratos colectivos para la protección patronal. Sí existen estos contratos colectivos, claro que están ahí, pero lo negó el gobierno, lo negaron los patrones y lo negó el sindicalismo oficialista. Este hombre subió y dijo: sí existe, y están estos elementos, y dio pruebas de que existían estas cosas. Bueno, entonces no era problema que un descarriado anduviese diciendo cosas, eso era normal. El problema, y que otros líderes de sindicatos apoyaran esta situación, era normal. No le preocupaba al gobierno federal de México. El problema les preocupó cuando el representante de los trabajadores de Estados Unidos dijo que sí, que tenían pruebas. Dijo: sí existen y tenemos pruebas. Pero lo más grave fue cuando habló el representante del gobierno de Estados Unidos, y que también afirmó lo mismo. Podía hablar,
Canadá, podría hablar Brasil, podría hablar Colombia, podría hablar cualquiera, no le preocupaba al gobierno de México. Lo que sí le preocupaba era lo que dijera el gobierno de los Estados Unidos, porque esos eran los intereses que ellos estaban también, en donde estaban inmiscuidos. Eso sí le preocupó al gobierno de Enrique Peña, y le dieron un año para que pudiese informar qué avances había respecto de todas estas cuestiones. ¿Qué fue lo que se hizo en México? Se hizo una reforma constitucional a la altura de lo que había dicho el representante de los Estados Unidos. Esa es la verdad. Nos habían dicho que no debía estar las juntas de conciliación y arbitraje, no podían estar. Es decir, la justicia del trabajo no podía estar en manos del Poder Ejecutivo. Nos lo criticaron fuertemente. Pues entonces, mándalo al Poder Judicial. Nos criticaron a los sindicatos, que no había democracia sindical. Bueno, pues entonces abre las votaciones, para que haya votaciones en los sindicatos. Y así todas estas cuestiones nos llevaron precisamente a una reforma constitucional en la cual se dieron más de lo que nos imaginábamos que pudieran ceder el gobierno. Se reformó y muchas cosas eran convenientes. Esta reforma constitucional se celebra en el año de 1917, el 25 de febrero de 2017, queda plasmada la reforma. Por supuesto que era una reforma que cambiaba todo el marco jurídico a petición del que nos lo había dicho. Esa fue la consigna. No permitieron que participara la gente, ni académicos, ni líderes sindicales, nada. Se encerraron y lo hicieron ciertos técnicos, hicieron los cambios a la Constitución, unos demasiado torpes, pero al final de cuentas ese era el marco. También, producto de esta situación, se vio obligado el presidente a firmar el convenio 98 de OIT, que nunca lo había querido firmar el presidente. Teníamos firmado el 87, pero no el 98. Y lo firma el presidente, pero lo manda al Senado de la República con una petición que lo mantengan congelado. ¿Por qué? Porque el Senado era de su partido. Entonces sí, lo mandamos al Senado y el Senado que lo mantenga congelado. Y así se hizo. Se mantuvo congelado el convenio 98 de OIT. Él le informó a la organización, aquí está, yo ya lo firmé, pero no mando sobre el Poder Legislativo, es un órgano totalmente ajeno al Poder Ejecutivo, etc. Pero todos también sabían que era una magia. El gobierno todavía intentó hacer una reforma a la ley reglamentaria, o sea, la Ley Federal del Trabajo, sin que lo pasaran, o sea, que quedara entre sueños la reforma realmente. Entonces se hizo una ley que firmaron dos líderes sindicales, dos líderes gangsteriles, por supuesto. La firmaron y ellos dijeron, es nuestra propuesta. Falso. La habían hecho en la Secretaría del Trabajo y ellos nada más fueron de firmones, firmaron, y ese era el proyecto que se mandó. Tuvimos que estar en contra de ese asunto, de esa norma, porque no pudo pasar los filtros, teniendo grupos que podían haberla aprobado en cámaras de diputados y de senadores, lo podían haber pasado, pero ni ellos mismos se la creían, porque sabían que no estaba de acuerdo a estas cuestiones. Y viene el cambio de gobierno. Se vota en México por un cambio. Llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y se obtiene la mayoría en el Senado, y lo primero que se hace es
congelar el convenio 98 para ratificarlo por el Senado y decirle, señor presidente, ya está ratificado. Se mandó en noviembre de 2018, se envió a la OIT para notificar que era la voluntad de ratificarlo, por supuesto con la oposición de los patrones del sector patronal, que no quería este tipo de reforma. Pero sí, entonces, ya estamos nosotros con el convenio 98 firmado, y ahora viene el replanteamiento de la ley reglamentaria del artículo 123. ¿Cómo hacer? Y se hace este proyecto, se hace primero como proyecto y después pasa como ley. ¿Qué es lo que pasa? Primera cuestión de la reforma: se mantiene la sistemática de código único. La Ley Federal del Trabajo es un código laboral único que es obligatorio para las autoridades federales y para las autoridades locales. Entonces, se mantiene esa sistemática y eso le da mucha agilidad al derecho del trabajo bien llevado. Se actualiza muchos detalles de la norma reglamentaria de acuerdo al derecho internacional del trabajo. Es decir, se habla ya de trabajo decente, se habla de género y de otro tipo de cuestiones, actualizándolo a las normas internacionales, ¿verdad? Los tratados internacionales con la OIT, como otros tratados internacionales que, por ejemplo, ahorita recuerdo uno de ellos, el de las personas trabajadoras, personas migrantes trabajadoras documentados o indocumentados y sus familias. Ese lo lleva la ONU. Bueno, pues México lo ratificó en los años 90, entonces está ratificado, entonces se actualizó la norma en ese campo. Se crean instancias prejudiciales. ¿Cómo era antes la situación? Yo hacía mi demanda, ya de carácter litigioso, llegaba a la Junta, a una audiencia, se abría la audiencia primeramente para ver si conciliábamos, pero todo estaba sin profesionalización. ¿Quiénes hacían la conciliación? Las mecanógrafas. Y ustedes eran los que nos preguntaban, ¿van a conciliar o no van a conciliar? Eso era todo. No vamos a conciliar. Entonces vámonos, se cierra la etapa conciliatoria y vámonos al juicio. Bueno, pues entonces la conciliación no tenía este tipo de cuestiones como estamos manifestando. Tenía estas cuestiones muy sin haberse profesionalizado al personal. Es más, en la reforma de 2012 a la Ley Federal de Trabajo fue una reforma hecha por los patrones en la cual le quitaron muchos derechos a los trabajadores. En esta reforma se habló de profesionalizar la conciliación, pero en la sesión de 2015 en OIT, en la 104 conferencia, ahí sacaron de todas las juntas de conciliación y arbitraje, solamente 2 habían profesionalizado a su personal. La de la Ciudad de México, que era Distrito Federal, y la de San Luis Potosí. ¿Qué nos quedaba? El propio gobierno federal no había profesionalizado. Entonces, la conciliación seguía siendo una mera simulación, nada más estaba en el papel y eso era lo que teníamos. Se establecen entonces centros de conciliación dependientes del Poder Judicial, pero como organismos públicos descentralizados, es decir, con autonomía de sus órganos, por supuesto, encuadrados en los gobiernos locales o en el federal. No designa ya
el presidente ni los gobernadores designan al titular del órgano conciliador, sino que el presidente o el gobernador mandan una propuesta, una terna, y de la terna elige el Senado de la República o la legislatura local. Entonces, hay cambios. Esto es lo que trae como cambio, que ahora tenemos una instancia prejudicial, y esto cambia muchas cosas para las cuestiones de los conflictos obrero-patronales. Otra cosa que ordena la reforma ya, o confirma la reforma del 2019, es la extinción de las juntas de conciliación y arbitraje. Las juntas de conciliación y arbitraje desaparecen, solo tienen que liquidar todo el rezago que tienen. El rezago entre la federal y las locales en México es de 1,5 millones de juicios. Entonces todavía les falta para poderse cerrar, pero ya no pueden recibir asuntos nuevos a partir del 3, el pasado lunes, ya no pueden recibir nuevas demandas. Quedan fundados entonces también los tribunales laborales, ahora dependientes de los poderes judiciales, con normas específicas para que sus juzgadores tengan una experiencia en el campo laboral, hagan exámenes de oposición, etcétera, no designaciones caprichosas, que también, pues, con maña algunos seguramente los están haciendo, ¿no? Pero tenemos alguna experiencia. Más o menos, también allá, hemos detectado algunas cuestiones, pero se van viendo también. También se funda un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Qué significa este Centro Federal de Conciliación? Que todo lo que es sindical se federaliza. Entonces, solamente ya los gobernadores ya no tienen nada que ver con los sindicatos, sino que todos los sindicatos caminan desde en otro resorte están los sindicatos, ¿verdad? Entonces se federaliza, porque también la reforma de 2012 había dicho que tenían un año para subir todas las juntas locales, subir la información de los contratos colectivos de trabajo, de los estatutos sindicales, etcétera, subirlos a una plataforma de internet. Pero solamente lo hicieron 2, también San Luis Potosí y la Ciudad de México. Ni la federal lo hicieron. Entonces, hasta la propia reforma patronal había sido una verdadera chantada, queda claro, ¿no? ¿Qué pasa con los juicios de carácter laboral, individuales? Vamos a ver, pues se simplifican los juicios. Los juicios llevaban algunas etapas en las juntas, y acá se lleva una demanda, una contestación de la demanda, una réplica, una contrarréplica. Esa es la fase escrita. Se termina la fase escrita y pasa a una fase oral, en 2, una audiencia preliminar y una audiencia de juicio. Y ahora se le exige a los juzgadores el principio de inmediación. El juzgador debe de estar presente en todas las audiencias, debe de recibir las pruebas, debe de ver cómo se desahogan, etcétera, etcétera. ¿Esto es así en las juntas de conciliación? No. Las juntas de conciliación, el presidente, que era el que manejaba la junta, los representantes del capital y del trabajo solamente iban a firmar, no iban a hacer otra cosa, iban a firmar. Pero ahora eso retrasaba también los asuntos, porque el presidente, si alguna cosa no le gustaba a alguno de ellos, no te lo firmo, revísalo. Y se retrasaban los asuntos, y muchas veces lo hacían para que
fundamentalmente los trabajadores se cansaran del juicio y dejaran el asunto por la paz o se apresuraran a negociar. Entonces se acaban precisamente estas cuestiones y ahora le dicen al juzgador: eres un juzgador que ingresas por un concurso de oposición. Eres un juzgador que te hicieron un examen para saber si conoces derecho del trabajo o no lo conoces, si conoces el procedimiento, etc. O no lo conoces. Pero ahora tienes una obligación. Tú eres el que personalmente vas a dictar sentencia. Porque teníamos otro problema en las juntas. Había un auxiliar dictaminador que era el que hacía todas las sentencias. Entonces se dedicaban, le daban el expediente y redactaban, y salían algunas cosas verdaderamente garrafales. Algunos eran muy dedicados, pero otros no eran tan dedicados. Entonces estos auxiliares dictaminadores cobraron mucha fuerza, aunque no estaban en la ley. ¿Qué es lo que ordena la ley? Preparación del personal de conciliadores, preparación de los juzgadores y del personal jurídico. Entonces, cada tribunal ha hecho este tipo de preparación de sus juzgadores, de su personal jurídico, y el centro de conciliación, el de sus conciliadores. Hoy tienen que ver la conciliación desde otro punto de vista, ya muy metidos en los medios alternativos de solución de conflictos. Ese es el paradigma, ¿no?, por lo que se busca. También se ambiciona que se apliquen en todas partes las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, preferencia, juicios en línea. Por ejemplo, todo lo que se llama juicios especiales pueden hacerse en línea. Todavía no se pueden hacer los juicios en línea, de los juicios ordinarios en línea no se pueden hacer, pero seguramente se trata de que próximamente se puedan hacer también en línea. Otra cuestión, grabación de las audiencias orales, que no queden las notificaciones por buzón electrónico. Ese era otro problema de las juntas. Tenían un ejército de notificadores y pues los notificadores a veces hacían de las suyas, ¿no? O casi siempre hacían de las suyas. Entonces, ahí era un foco de corrupción también muy importante, porque había dinero para que vayas a notificar. Esa era la cuestión. En materia colectiva, no es suficiente que el líder sindical firme las revisiones del contrato colectivo o el contrato colectivo con el patrón. Una vez que han llegado a un acuerdo, se debe de someter formalmente a la votación de los trabajadores. ¿Te lleva más tiempo? Sí, lleva más tiempo. Es difícil. Eso es democracia. Pero se practica. Eso ya se practicaba en la Universidad Nacional, se practicaba desde hace muchos años, más de 20 años, que una vez que se llegaba a un acuerdo, lo vamos a llevar a las bases y que las bases conozcan qué es lo que nos estás ofreciendo y qué es lo que quieres, y si las bases no lo aprueban, lo aprobamos. Este modelo se incorpora en la reforma laboral. Entonces, esto es algo que me parece muy bien. Otra cuestión, las directivas sindicales, ¿verdad?, deben de ser electas por voto personal, directo, libre y secreto. ¿Por qué personal? Porque se acostumbraba entre las directivas sindicales que llegaba uno de los líderes y decía: aquí traigo 500 cartas poder y yo tengo 500 votos. Y otro llegaba: yo tengo 300. Y así sucesivamente. Pues era un cónclave que se reunía y decían qué se hacía y qué no se hacía, y los trabajadores nunca se daban por enterados de qué es lo que sucede. Eso se trata de romper con la reforma, diciendo ahora el voto es de carácter personal. Es muy detallista la ley, demasiado detallista, porque dice urnas transparentes.
urnas transparentes para que no haya, como le llamamos en México, urnas embarazadas. Que ya llegan llenas. Sí, ya llegan, así, sí se han hecho, sí, se hacían, ¿verdad? Bueno, el voto directo, para que sea el trabajador el que va y vota y no sea ninguna otra persona, ¿verdad? Si no está en posibilidades, no vota simplemente. En los sindicatos de primer grado y segundo grado también, no recuerdo. Sí. O sea que las federaciones tienen imposición de voto directo. De voto, sí, de voto directo. En la segunda grado. Voto directo, libre y secreto. Entonces, la libertad, que los trabajadores puedan votar por quien se les dé la gana, debe de tener posibilidades de tener mamparas para que no estén viendo por quién votas, y deben de permitirse todas estas cuestiones para que el trabajador vaya a votar. Y ahorita vamos a ver qué efectos ha tenido todo esto de la ley. Otra de las cuestiones en materia sindical es la proporcionalidad por género. Entonces, primero se hablaba de la igualdad de género, entonces no podía ser igualdad por género, porque hay sindicatos en donde la mayoría son hombres, hay otros sindicatos en que la mayoría son mujeres. Entonces, que sea proporcional. El ejemplo muy claro es en la industria aeronáutica, es de pilotos aviadores, la gran mayoría son varones. Bueno, pues no puede ser igual. Y en el caso de los sobrecargos, la gran mayoría son mujeres. Entonces tampoco podría ser igual, tendría que ser estructurado proporcionalmente, y así se quedó como proporcional. Pero hay otra cuestión interesante, se hace visible en este código laboral, se hace visible la pluralidad sindical. Ya se habla directamente de la pluralidad sindical. La pluralidad sindical la ganamos primero en los tribunales, la ganamos en la época de Zedillo. Se le ganó al gobierno que debe haber pluralidad sindical y que esto era de acuerdo con las normas internacionales, y ahí se ganó estos primeros asuntos sobre la pluralidad sindical. Pero ahora se hace explícita en la ley. Ahora el que abre la ley dice, caray, cualquiera puede ser un sindicato, pues. Claro, ya la realidad es otra, ¿no? Un sindicato de 20 personas puede ser muy débil, pero te permite la pluralidad sindical. También se abre ya un juicio explícito para la titularidad de los contratos colectivos de trabajo. Hay un contrato colectivo de trabajo y hay otro sindicato que dice, aunque tú lo firmaste, yo tengo mayoría. Ahora está específicamente este juicio, que es un especial colectivo, y entonces ahora lo van a tener mucho más visible los propios líderes sindicales. Y esto permite que se pueda ejercer la ley y no se quede nada más en las cuestiones de los abogados, de nosotros los abogados. Pero luego también los líderes sindicales son necios, pero ¿dónde lo dicen? No lo dice, pero no se lo creo. Ahora sí lo dice. Entonces, estas cuestiones de la pluralidad sindical y de los juicios por titularidad va a tener más conflictos de carácter laboral en materia colectiva. La ley tiene 48 artículos, se modificaron más de 400 artículos de la Ley Federal del Trabajo, tiene 1100, más de 400 se modificaron, pero tiene 48 artículos transitorios, es decir, la vacatio legis se va entrando en funcionamiento año con año conforme lo va marcando también. Esto fue muy importante porque el marco constitucional que hicieron al vapor, como se los dije
un grupo de técnicos, decía que todo esto tenía que cambiar en el transcurso de un año. Cosa de que no es un kiosco para levantar la cortina y cerrarla, ¿no? Es otra cosa este asunto. Entonces, tiene 48 artículos. Entonces, hay partes, hay que ir viendo cómo va entrando en vigor la ley y cómo van siendo establecidos sus ordenamientos. Los emplazamientos a huelga se presentan ante los tribunales federales o locales. Entonces, es el juez el que va a ordenar el emplazamiento a huelga a los patrones, pero se acaba con una costumbre que se tenía. ¿Cuál era la costumbre? Que había emplazamiento simplemente porque decía el sindicato. Entonces, había sindicatos que presentaban al principio de la semana 50 emplazamientos a huelga a diferentes negocios pequeños que todavía no abrían incluso, y esto, las estadísticas nos decían que todos terminaban en un desistimiento. ¿Qué significaba esto? Que el patrón llegaba y tenía que pagar una cantidad. No soy abogado patronal, pero tampoco puede uno aceptar este tipo de cosas, ¿no? Emplazaba el sindicato, el patrón se presentaba, vamos a negociar. ¿Cuál es la negociación? ¿Cuánto me das por retirar el emplazamiento? Oye, no vea abierto, no tienes trabajadores en el negocio, en la empresa, pero sobre todo esto no afectaba a las grandes empresas, afectaba a los pequeños patrones, los espantaba incluso. De repente abres un negocio y ya tienes un emplazamiento a huelga, pero ¿cómo? Pues sí, ya tienes. Y tienes que llegar a negociarlo, y la negociación terminaba en eso: me desisto del emplazamiento y ya continúa con tu negocio. Bueno, esto se acabó, porque ahora hay que legitimarse, cada sindicato tiene que legitimarse para poder emplazar a huelga. Es decir, el juzgador no le puede dar paso a un emplazamiento a huelga si no tiene la legalización del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esta es una arma de dos filos. Hoy parece que todo camina bien, pero en un futuro también puede tener otro tipo de implicaciones. Es mucho poder para el centro, ¿verdad? Pero así está la ley con todas estas cuestiones. Bueno, todo esto es el proyecto de Ley Federal del Trabajo. 20 de marzo de 2020, todo el mundo al aislamiento. Se cierran las juntas de conciliación y arbitraje, se suspenden muchos de los trabajos de implementación de reforma laboral, y bueno, pues todo lo que se vivió a nivel mundial, pues también nos tocó a nosotros con un elevado número de personas fallecidas. Grave la situación esta situación. Sin embargo, se siguió trabajando con todo y pandemia. El presidente López Obrador, en un acto testarudo, nunca quiso utilizar cubrebocas. 2 veces le dio COVID, pero las 2 veces no usa el cubrebocas. Pero que mire que la población no usa el cubrebocas y nunca lo utilizó. Y sí, 2 veces se contagió de COVID. Pero bueno, pues, salió adelante. ¿Qué pasó con el COVID? Aquí viene un enfrentamiento entre los patrones y el presidente. En 2019, en esta reforma patronal, se modificó la Ley Federal del Trabajo para precisamente prevenir que hubiese una contingencia sanitaria. Entonces la ley dice, si hay una contingencia sanitaria, llévate el asunto a los colectivos, o sea, lo prevén los asuntos individuales, llévatelo a los colectivos. Y en los colectivos dice que los patrones, si hay una contingencia sanitaria,
pueden rebajar los salarios de los trabajadores al salario mínimo. O sea, el trabajador que gane, vamos a decir, 10 veces el salario mínimo, lo regresas al mínimo. Entonces, esa norma te dice, regresa a los trabajadores, a todos, por la contingencia, y regrésalos al mínimo, pero solamente por un mes. Oye, ¿qué hago después del mes si dura más la contingencia? Pues si dura más la contingencia, lo puedes despedir. ¿Y ya cómo pago? Al salario mínimo. Esta figura que es totalmente patronal y que fue impuesta en 2012, no la aplicó el presidente. Por supuesto que la clase patronal inmediatamente, ya llevaba unos 5 días de pandemia, y le dijeron, decreta ya la contingencia sanitaria. El presidente dijo, no voy a hacer eso. Y contestó el presidente declarando la emergencia sanitaria que prevé la Constitución. Y la emergencia sanitaria le da otro tipo de facultades, pero no le permite a los patrones reducir salarios ni hacer el despedidero de gente. Porque si los patrones tienen la posibilidad, se quitan cuántas responsabilidades se quitan. Era normal que lo hicieran. En cambio, si te queda la cuestión de que después de la pandemia puede venir el juicio, y véate a saber cómo salgas después de este juicio, pues ya tuvieron que detener. La otra exigencia patronal fue precisamente que se pidieran créditos para salvarle el empleo. Pide créditos y patrocina a las empresas para que no se pierdan los empleos. El presidente dijo, no les voy a dar un peso del presupuesto, ni voy a endeudar al país, porque no lo ha endeudado desde que llegó el presidente. Todavía unos meses antes, septiembre, antes de salir Peña Nieto, hizo un préstamo del Fondo Monetario Internacional, entonces una deuda que ya viene arrastrándose desde hace varios sexenios, pero dijo, aquí no lo hizo, y el presidente se mantuvo con su política de austeridad republicana. Entonces fueron enfrentamientos que sabíamos que estaban fuertes en el mundo político, pues los patrones estaban en esa situación muy molestos, y el presidente no aceptó este tipo de cuestiones. Bueno, no obstante todos este tipo de problemas, con la pandemia, con las dificultades para conseguir las vacunas, porque México tenía, antes del presidente López Mateos, había fundado un instituto para enfermedades virales, y ese instituto estaba fabricando vacunas. El presidente Salinas de Gortari dijo, pero ¿para qué es como vamos a competir con los grandes laboratorios? No, cerremos este instituto, porque no nos sirve para nada, y cuando tengamos una cuestión de este virus, pues le compramos todas las vacunas al extranjero. Además son nuestros amigos, ahora son, en la política del presidente Salinas somos amigos de todos los extranjeros que tengan dinero y quieran venir a México, somos amigos de todos. Entonces les vamos a comprar las vacunas, y como nos portamos bien, nos van a dar las vacunas. Bueno, pero ahora no nos estamos portando bien. No obstante, consiguió el presidente las vacunas en el extranjero y no se le dieron al sector patronal. Otra cuestión, los patrones querían hacer negocio. Entonces decían, damos las vacunas, tráelas, dánoslas, nosotros sabemos cómo las distribuimos y a quién le cobramos y a quién no, porque si hay gentes, la filosofía patronal dice, hay gentes que las pueden pagar y gentes que no. Nosotros vemos quién puede pagar, a ese le cobramos, y al que no puede pagar se la damos. Bueno, pero te queda un ángulo de discrecionalidad muy amplio, ¿no? Sí, más para un privado. Y vago totalmente, porque fuera de la ley.
sin responsabilidad alguna, pero eso es también, bueno, no se las dio y se hicieron 4 campañas de vacunación en el país a todo el mundo, excepto los niños. Los niños ya entraron mucho después, ¿verdad? Entonces, pero también estaban dentro de los estándares de la Organización Mundial de la Salud. No era nada que no se pudiera hacer. Bueno, con todos estos problemas, comenzó la implementación de la reforma laboral en los estados. En el año de 2021, tenía que entrar 10 estados de la República a la reforma laboral. O sea, tenían que tener sus tribunales laborales y sus centros de conciliación. Lo hicieron 7. 3 estados se abstuvieron porque no eran del partido del presidente. Otros que no eran del partido del presidente sí lo hicieron. O sea, hubo gobernadores que lo tomaron como botín político y otros que dijeron, no importa, vamos a buscarle la solución a este tipo de cosas y vamos a caminar con lo que hay que caminar. Entonces, también entraron primeramente 7 estados, después entraron otros 8 y el día 3 de octubre, último, entraron ya todos los estados. O sea que la implementación de la reforma laboral por cada uno de los gobiernos estatales se llevó así, primero una etapa, así estaba previsto en los transitorios, por eso hablaba de tantos artículos transitorios. Bueno, estaba previsto que entraran primero un grupo de estados, luego otro más y al final otro. El día 3 quedaron instalados tribunales federales y locales en toda la República. Unos, por supuesto, no todo es homogéneo, todo es felicidad. Hay algunos que lo hicieron con mucho cuidado y otros que lo hicieron al aventón. Pero tendrán que irse adecuando de alguna manera todas estas situaciones. Pero esto caminó aún con la pandemia. Es decir, se fueron implementando paulatinamente estos estados. Unos sí quisieron, otros no quisieron, pero fueron caminando. En este transcurso solamente también lo hablo, cuando inició su gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador, solamente tenía Morena, el partido del presidente, tenía 2 gobernadores en la Ciudad de México y en un estado. Ahora son 22 estados donde los gobernadores son de Morena, ¿verdad? Entonces, ha cambiado también allí el juego con los gobernadores, ha cambiado interesantemente. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que hay un gran rezago en materia colectiva. Es decir, a pesar de que hay tiempos para que las directivas sindicales se ajustaran a la norma, la gran mayoría de los sindicatos no lo ha hecho. Y es que hay un problema. Hay una gran cantidad de sindicatos de papel que ya ni siquiera saben quién es la directiva sindical. Ese es otro problema. Hay grandes expedientes viejísimos que no se sabe, pero se tiene que dejar pasar 4 años para poder decir que los trabajadores vayan a revisar esos contratos que no han servido para nada o que los sindicatos no aparecen. Entonces, esta es una cuestión de la legitimación de las directivas sindicales. No ha caminado al ritmo que deberá de caminar. El ajuste de los sindicatos a sus estatutos, también hay déficit, ¿verdad? La revisión de los contratos colectivos de trabajo ha caminado, pero también en este campo, lo que antes ya no se podían tocar los expedientes, ahora tienen que pasar 4 años, y si pasan 4 años y no hay revisión de ese contrato, una directiva sindical legitimada puede pedir la revisión del contrato colectivo, aunque no haya sido el original
Indudablemente que hay esta implementación no es una implementación así que digamos maravillosa. Ha habido unos, como les digo, que sí hicieron las cosas, hicieron la tarea como debía de ser, y otros que la hicieron a regañadientes, pero va caminando la reforma. Ahorita todos los estados, hasta donde tengo ya la información, todos los estados están con sus juntas locales cerradas para nuevos juicios y solamente, y ya tienen que ir a los tribunales, y ya están los tribunales, los poderes judiciales. A mí me tocó trabajar con los 32 poderes judiciales de los estados de la República. Lo trabajamos bastante bien, y hasta todos los poderes judiciales abrieron tribunales. Unos abrieron 3, 4 tribunales. La Ciudad de México, que es la más grande por el tamaño de la industria y del comercio de la Ciudad de México, abrió 10 tribunales, 1 para asuntos colectivos y 9 para asuntos individuales. Entonces eso ya quedó abierto el pasado lunes, está trabajando, pero la Ciudad de México sí trabajó, esto de los tribunales lo trabajó con cuidado y lo llevó hasta donde estamos ahorita, lo llevó muy bien. Pero en la pandemia misma hubo un trabajo legislativo impresionante. Voy solamente a citarles algunos casos. Nueva modificación a la Ley Federal del Trabajo para reglamentar el trabajo de las personas trabajadoras del hogar. Antes estaba como trabajo doméstico, pero eso no les gustó porque hay un sindicato de trabajadoras del hogar, no les gustó la nomenclatura y otras cosas, y se hizo una reforma en la cual se reivindica a este grupo de trabajadores. Estas personas trabajadoras ahora tienen acceso a la seguridad social, obligatorio. Entonces, pues tiene sus implicaciones, porque si una persona va a trabajar 2 días a la semana a la casa de un patrón, este patrón tiene que inscribirle en el Seguro Social, pero por 2 días, o sea, no por toda la semana, sino por 2 días. Y hay personas que trabajan en 4 o 5 casas. Entonces van a una, van a otra, van a otra. Bueno, ¿cómo es la proporcionalidad? Pero deben de estar inscritas en la Seguridad Social. La ley anteriormente no permitía el acceso a la Seguridad Social a las personas trabajadoras del hogar o denominadas trabajo personal doméstico. No tenían seguridad social, ahora lo tienen. Y también tiene otro tipo de complicaciones, porque también se tuvo que modificar la ley del seguro social. Ese es el camino. También se reglamentó en este transcurso el teletrabajo, porque apareció el teletrabajo como una explosión del teletrabajo. Es más, nosotros, la vez pasada que estuve con ustedes, no traía yo este tipo de aparatos. Pero ahora lo traigo, cada vez parece uno robot. No, pero tuvimos que entrar a la tecnología y a dar clases y conferencias a través de los medios, de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, se hizo su reglamentación también. Otra cuestión importante que fue también remar y también molestó la clase empresarial fue la prohibición del outsourcing en México. Queda prohibido el outsourcing. ¿Qué se permite? Solamente se permiten servicios especializados. Pero el servicio especializado lo que prohíbe es que haya una doble subordinación del trabajador. El trabajador en las empresas outsourcing lo que hacía era tener un patrón que le mandaba y otro patrón que también le mandaba. Uno decía, yo te pago, y entonces yo no te pago, no, pero trabaja, porque si no me quejo. En los servicios especializados se expresa claramente que debe de ser solamente el patrón original el que puede dar las instrucciones, va, pinta, hace, pero no puede hacer lo que otro patrón. Si quiere usted que hagamos algo,
Háblelo con para que me den instrucciones. Bueno, eso es el plan del papel. No sabemos. los hechos cómo funcionan. Exacto. Eso es, vamos, en los hechos, bueno, no, las leyes no cuajan a la primera, no. No cuajan a la primera, eso lo tengo muy claro. Pero sí, en esta situación también fue un trabajo bastante difícil prohibir el outsourcing en el país, y decían se van a ir las empresas, no pasó nada, no pasó nada, no se fueron las empresas, han estado cambiando porque la reforma al outsourcing está con implicaciones en la seguridad social y con implicaciones fiscales, porque las outsourcing servían para evasión fiscal. Entonces, estos tres rubros, ¿verdad? Se hicieron otras modificaciones a la ley del impuesto sobre la renta, a la ley del seguro social y a la ley federal del trabajo. Pero ahora sí, el que haga outsourcing en un juicio tiene problemas. Bien, también dentro de todo esto se avanzó con algo que todavía no pasa a cámaras, pero está ya preparado. El avance en la tabla de enfermedades profesionales. La tabla de enfermedades profesionales de México data de 1970. Y desde esa fecha no se ha movido una sola... La ciencia no varió. Nada, no ha pasado nada. Por ejemplo, el estrés laboral. El estrés laboral no existe en México. Móvil. Entonces, está como en el gobierno de Miguel de la Madrid, decían el SIDA no existe en México. Estaba prohibido hablar del SIDA en el gobierno de Miguel de la Madrid. Eso no existe, eso. Quién sabe qué tipo de gentes lo contraen, eso no. Pero, bueno, pues en México, en este campo todavía tenemos ese problema, de que hay enfermedades que no están reconocidas. Hay enfermedades que no están en la lista, pero que se reconocieron en la negociación colectiva. Por ejemplo, Horacio un día nos lo dijo muy clarito, el derecho colectivo, el contrato colectivo es para hacer florecer nuevos derechos a favor de los trabajadores. Y este es uno de los elementos. Llevar estas cuestiones que no estaban en la ley, pues llevarlas al contrato colectivo, por lo menos que este tipo de trabajadores tengan esta solución. Muy bien, pero tuvo otro tipo de trabajos de reformas laborales, que tienen que ver con la reforma laboral. Para poder armonizar la reforma laboral, se tuvieron que modificar 32 constituciones locales para poder dar cabida a los nuevos órganos. Entonces no es fácil modificar 32 constituciones locales, sí, pero se hizo, eso está hecho. Se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Pero también se modificaron 32 leyes orgánicas de los poderes judiciales locales y 32 leyes orgánicas de las administraciones públicas locales. También se hicieron 33 leyes de creación de los centros de conciliación, o sea, 32 locales y la federal, el Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical, ¿verdad? Entonces, es todo este trabajo durante caminando con la pandemia y todo, con votaciones electrónicas y como siempre, todo esto caminó. Hay una cuestión que nos parece que es interesante, y voy a decirte cuáles son los resultados de esta cosa. El presidente saliente ya sabía que había perdido las elecciones y se apuró a firmar el Tratado de Libre Comercio con Donald Trump. Incluso aquí, en el marco del G20, vino el presidente Peña en ese momento y vino a firmar el Tratado de Libre Comercio con Trudeau y con
con Trump. Entonces firmaron aquí, pero no estuvieron conformes, ni México está conforme, porque eso ya se hizo al cuarto para las 12, vámonos, y no se quedó conforme las legislaturas, pero todavía faltaban los procedimientos legislativos internos, tanto en Estados Unidos, Canadá y México. Y esto obligó a que se hiciera un protocolo modificatorio. Este protocolo modificatorio ya se hizo y entonces se comenzó a revisar lo que se había hecho. Es decir, qué es lo que han hecho y qué es lo que se debe, qué es lo que conviene hacer. Todo esto dentro de la pandemia, porque esto quedó ya, el protocolo quedó terminado el 10 de diciembre de 2019, fueron reuniones muy dificultosas. El tratado México, Estados Unidos y Canadá, a ese tratado se quiso incorporar el Reino Unido. Digo, me quiero incorporar porque ya que me salí de la Unión Europea, me puedo unir acá y tener una fuerza, pero no fue aceptado ni por Canadá, ni por Estados Unidos, ni por México. O sea, esa fue lo batearon, como decimos en México, lo batearon a un lado. ¿Qué es lo que pasó en este proyecto modificatorio? Hubo unas reclamaciones importantes de parte de los demócratas y sobre todo de los sindicatos demócratas de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que se le imputó a México desde el principio? Porque esto lo manejaba también Trump. Que México vende mano de obra barata. Dice, México lo que hace es vender trabajadores muy baratos. La mano de obra mexicana es muy barata y entonces las empresas quieren irse de aquel lado. Eso es lo que dice Trump. Y dicen los sindicatos norteamericanos, momento, lo que pasa es que si no hay libertad sindical en las empresas en México, pues entonces se hace una trampa al comercio porque te dan mano de obra barata y no tiene ningún problema, la administración se hace mucho más sencilla y entonces quieren ir para allá. Pero también nos reclamaron que nosotros éramos un país solamente de paso del producto del Tratado de Libre Comercio, porque las empresas alemanas, las empresas francesas, etcétera, fundamentalmente, pues lo que hacen es estar en México, venden a Estados Unidos, entra el dinero, pero el dinero se va para sus países y a México no le queda trabajadores baratos, no le queda nada. Porque Estados Unidos nos presentó un documento, esto es lo que ha entrado a México, ¿dónde está? Y entonces los representantes son, ¿quién sabe? ¿Dónde esté todo? No, ese dinero se va para Europa. Bueno, pero también regresa a Estados Unidos, fue la respuesta, ¿no? Porque también Estados Unidos vende, entra dinero a México y lo regresan a sus capitales, a sus fuentes de capital. Estados Unidos, lo que quería, la respuesta de Estados Unidos aquí fue establecer normas de castigo para quien no cumpliese con la libertad sindical. Y la respuesta del embajador Seade me pareció excelente. Y dijo, vamos a ajustarnos todos a una norma que todos debemos de cumplir. ¿Cuál es esa norma? En ese tiempo, 8 convenios fundamentales de OIT. A México le falta firmar algunos de esos tratados, pero lo firmamos, pero nos ceñimos a los 8 tratados fundamentales de OIT. Nada de trabajo infantil, nada de discriminación en el trabajo, nada de trabajo forzoso y permitir la libertad sindical. En síntesis. Bueno, pues entonces esa fue la norma que al final de cuentas quedó plasmada
en el Tratado de Libre Comercio. Pero también hubo un compromiso de México que le convenía a México hacer la obligación de aplicar la norma de la Ley Federal del Trabajo. Es una obligación, yo me obligo a aplicar la norma y a no cambiarla, la norma, ¿verdad?, en detrimento de los trabajadores. Lo puedo cambiar si se mejora, pero no lo puedo cambiar si es en detrimento de las personas trabajadoras. ¿Por qué se hizo esto? Por aquello que platicábamos, maestro Maza, obedézcase pero no se cumpla. Es decir, ahí está la ley pero no la cumples. Y muchas maneras de esquivar la ley y hasta darle fundamentos jurídicos para esquivar la ley. Bueno, pues entonces esto es una obligación de cumplir por lo menos con estos mínimos, ¿verdad? Y en el supuesto de que no se cumpla por uno de los países, entonces se puede ir a paneles de respuesta rápida. Es decir, son paneles que deben de resolver un conflicto en 3 meses. Tienes 3 meses para conocerlo, para resolverlo. Los paneles se integran de expertos laboralistas. Entonces, si se estableciera un panel, no se ha establecido ninguno. Si se estableciera un panel, tendría un experto norteamericano, un experto canadiense y un experto mexicano. Si fuera el asunto en Estados Unidos y México, podría ser que no fuera canadiense, podría ser de otra parte, de otra parte del mundo, pero tendrían que ser tres expertos en materia laboral los que pudieran decidir un conflicto en 3 meses. Por supuesto que para llegar al panel hay procedimientos previos. Y en México se dieron ya algunos asuntos, voy a platicar de 2, ya son 4, pero voy a platicar de 2 para no abusar de su paciencia. En Silao, Guanajuato, está una planta de la General Motors que tenía un líder que no, ajeno totalmente a la planta. Ni trabajadores, ni el líder eran gentes de la planta de trabajadores. Les impusieron un contrato colectivo, ya con la reforma laboral. Ahí está el contrato colectivo, y los trabajadores se fueron a quejar a la embajada norteamericana. Venimos a quejarnos. Ahora Estados Unidos tiene 4 agregados laborales en México. 4 agregados laborales, bastante avanzados en sus puntos de vista, los conocemos, pero son gente norteamericana. No tendríamos que pensar en que nos vayan a hacer tarea, no, digo, tienen sus intereses, pero tienen una visión bastante interesante. Entonces hay personas que decimos, bueno, qué bueno que podemos platicar con estas personas y ver las situaciones desde determinadas. Entonces, Silao, Guanajuato, la General Motors tenía el contrato colectivo con un tipo que es un gángster, el que firmó uno del proyecto de ley que naufragó, Tereso Medina, se llama Tereso Medina, y este hombre tenía el contrato. ¿Por qué? Pues porque él llegaba, lo firmaban entre ellos, y los trabajadores ni se cuenta se daban, y ese era el contrato y se acabó. Los trabajadores se fueron a quejar, y entonces fue la primera queja que se va a presentar. Esas quejas la analiza la embajada, y si encuentran que hay elementos para de saber por qué, si existe la violación a un tratado internacional, entonces lo pasan a la Secretaría del Trabajo norteamericana. La Secretaría del Trabajo norteamericana se pone en contacto con la Secretaría del Trabajo de México, y en conjunto analizan el asunto. Entonces hay remedios para el asunto. ¿Cuál es el remedio? Le dijeron a la empresa: que tú
te mantengas totalmente ajena al procedimiento de elección de directiva. Tú no te metas en esto. ¿Por qué? Porque eso se llama injerencia patronal y está prevista en la ley que eso no debe de existir. La empresa confesó, la empresa dijo, o sea, los empresarios dijeron, bueno, sí, efectivamente nosotros contratamos con este señor porque llegó y nos lo vendió, pues, la vimos fácil y la compramos. Bueno, pero eso no debe de ser. Tú lo que tienes que hacer es otro tipo de cosas. Mantente totalmente al margen de este asunto y deja que los trabajadores voten. Y se hizo un recuento. El recuento lo ganaron los trabajadores, claro, estaba bajo la mirada de la OIT, de sindicatos norteamericanos que pasaron de Estados Unidos para verificar cómo estaba esto, y de organizaciones de la sociedad civil que también estaban pendientes de cómo que se celebrará la votación en términos de la ley. ¿Qué pasó? Repudiaron a este líder. Y entonces ahora tienen su sindicato, vamos a llamarle independiente, tienen ya su contrato colectivo de trabajo. Este fue el primer caso de Silao, Guanajuato. Se acaba de terminar el conflicto en Testic de Coahuila. Es una fábrica italiana que fabrica los cristales de los automóviles. Y esto se maneja con algunos aspectos de carácter mineral, y entonces por eso es el sindicato minero lo reclamaba. Lo tenía un sindicato también minero, que es también de este señor Tereso Medina. Sí, no, es que se dedicaba a hacer eso, de todas partes firmaba convenios. Bueno, casi de camioneros. Y le pagaban. Bueno, pues en este caso también de Testic en Coahuila, que ya es un estado fronterizo con los Estados Unidos, la misma historia. Vamos, se tienen elementos, sí, se tienen elementos. A ver, desde arriba, desde las dos secretarías, ¿puede haber acuerdos remediales, sí o no? Sí, sí hay acuerdos remediales. La empresa dice, me hago a un lado y dejo que las cosas caminen y que los trabajadores voten. Bueno, este conflicto tuvo algunos matices más, este asunto, pero al final de cuentas, de 1,000 trabajadores, 850 fueron a votar por el sindicato minero, que no tenían ese contrato, y los otros los hicieron a un lado, los borraron a la CTM, la borraron del mapa. Entonces también aquí pierde otro contrato colectivo. Son 4 los que han sucedido. Estos 2 son, digamos, el primero, que es emblemático, y este último, que acaba de suceder y que tiene estas cuestiones. El que haya normas laborales en los tratados internacionales no es novedoso. Cuando México firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, lo firmó con el presidente Bush, el padre del que después fue también presidente, pero solamente que lo firmó al final del mandato, se lanzó a la reelección y perdió la reelección. Entonces México, en ese momento, el presidente Salinas de Gortari, pues, se quedó callado, viendo que el presidente se fue y no firmó el tratado. Y ya después, con el presidente Bush, le dijeron del tratado y dijo, a ver, vamos a revisar de qué se trata. Lo vio y dijo, lo firmamos siempre y cuando firmen ustedes 2 acuerdos paralelos. Un acuerdo sobre cuestiones ecológicas y otro que se denomina acuerdo acuerdo laboral del Tratado de Libre Comercio, o sea, el acuerdo de colaboración laboral de América del Norte. Entonces nos presentaron normas laborales que se debían de respetar, pero eran muy tenues, muy frágiles, ¿no?
Ahí se dijo, bueno, se pone una oficina administrativa en Canadá, otra en Washington y otra en México, para que si hay quejas se puedan hacer las quejas. Hubo quejas indudablemente, pero no caminaron, no funcionó muy bien el famoso acuerdo. No, simplemente no se cumplió, no tuvo muchas cosas. Esto tiene otro tipo de interpretación y tiene otras normas que yo considero que pueden ser mucho más interesantes para esta situación laboral, en la cual sí hay un mecanismo que te obliga y que, como decimos en México, que hace manita de puerco para cuando no estás cumpliendo estas cuestiones de la libertad sindical, que han sido los 4 temas: libertad sindical. Otro tema que es candente en México es el trabajo forzoso, pero las organizaciones patronales han estado cuidando mucho estas cuestiones de que ya no haya trabajo forzoso, sobre todo en los campos que están en la frontera con los Estados Unidos. Es ahí donde tenían una gran franja de trabajo forzoso. Por ejemplo, permitían, ¿quieres trabajar? Sí. ¿Tienes mujer? Sí. Bueno, vienes con la mujer y traes a los hijos. Y toda la familia trabajar, pues es trabajo forzoso. ¿No? Entonces ahora ya estas cuestiones parece que van cambiando, no del todo, no se cuaja todo. ¿Qué impactos hay después de la pandemia? Después de todos estos cambios todavía. Bueno, ¿hay desempleo? Sí, sí hay desempleo. ¿Aumentó? Sí, aumentaron las tasas de desempleo. La pandemia golpeó tremendamente la economía mexicana, la golpeó, y que hay desempleo, hay desempleo. ¿Qué ha aumentado el empleo informal? Y claro, los patrones, muchos, por decir, dejan de cumplir la ley y están jugando, vamos a decir, al nivel de la navaja, pero están trabajando con empleos informales en muchas áreas. Otro golpeteo es que hay un rezago grave de juicios laborales en las juntas de conciliación y arbitraje. Entonces, ese rezago, insisto, hace rato lo comenté, es de 1,5 millones de juicios que, bueno, seguramente se tendrán que terminar por la vía conciliatoria. Ese es el camino más lógico, pero todo es eso. Una de las cuestiones es que el presidente también ha estado trabajando fuertemente para recuperar 2 industrias que se habían privatizado: la industria eléctrica y la industria petrolera. Entonces Pemex ha estado rehaciéndose la industria petrolera mexicana, ha tenido conflictos internacionales porque las empresas ya se sentían dueñas de Pemex, pero ha sabido sortearlos, y también la Comisión Federal de Electricidad han modificado estas cuestiones, está recuperándose estas 2 cuestiones. ¿Ha habido aumento a la electricidad? No, no ha habido aumento a la electricidad. Ha habido lo que antes llamábamos gasolinazos, de un día para otro, tantos pesos para arriba. No, ya no. No, se ha deslizado, sí, hay una tasa de deslizamiento, pero muy leve, muy leve. Entonces, el aumento realmente ha sido precisamente, quizás de acuerdo a la inflación, pero no como antes, que de un día para otro. ¿Cuánto cuesta el litro de gasolina? Pues cuesta 20 pesos, no, pues para mañana ya vale 30, y entonces las filas eran enormes, ¿no? Eso no lo ha habido tampoco. Entonces, eso es una cuestión. La austeridad republicana ha recaído porque tuvo el presidente que recortar salarios de funcionarios que estaban súper pagados. Analizando el salario por $1, lo recibió aproximadamente como en 18, a 20 lo ha llevado,
el día de hoy rebasó la barrera de los 20 pesos, ¿verdad? Y pues el panorama en México pues tiene todas estas cuestiones, no todo es miel sobre hojuelas, pero hay algunas cuestiones que pueden ser esperanzadoras y creo que la reforma laboral por lo menos hará que se viva el derecho del trabajo de veras y no en las simulaciones como estábamos viviendo. Pues por mi parte es todo y pues estoy en la mejor disposición. Bueno, muchísimas gracias. Ustedes no quieren. Nosotros vamos a entregar el salón a las 20, así que tenemos unos minutos para que, si alguien quiere hacer una intervención, lo que les pido es que sean muy breves para que puedan ser muchos los que participen si lo desean. Perdón, tengo una sola pregunta que no me quedó claro, una cosa muy breve y muy concisa. No terminé de entender cómo funciona ese juicio, esa petición de titularidad de negociación, titularidad de firma de acuerdo colectivo, si es judicial, si es administrativo, cómo opera. A ver, No escuchaste. No escuchaste. No, sí, Cómo funciona, cómo opera ese juicio, ese pleito de titularidad de firma del acuerdo colectivo. sí. Digo que había un sindicato que podía, en nuestra lógica, sería desplazar a otro. A ver, antes se llevaban este tipo de juicios, pero no estaba clara la vía. Entonces era muy fácil que nosotros, algunos abogados al principiar, se equivocaran por la vía, cuál era la vía para llevar este tipo de procedimientos, porque no estaba clara en la ley. Entonces, voy a pelear la titularidad de un contrato colectivo de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo más trabajadores, el sindicato mío tiene más trabajadores que el que firmó el contrato. En esta circunstancia, lo que se aclaró en la ley es la vía. Entonces ahora vete por la vía de los conflictos especiales y está tramitando. en tribunales. Exactamente, el tribunal es el que debe de conocer. Y es un juez el que tiene mucho trabajo que hacer en ese tipo de cuestiones, porque tiene incluso que hacer el padrón de trabajadores que van a votar. ¿Qué tipo de trabajadores van a votar? Por ejemplo, trabajadores de confianza, lo que llamamos allá en México, o sea, los altos mandos, ¿no? Esos no pueden empezar a votar. Entonces, pero ¿quiénes sí y quiénes no? Los trabajadores despedidos, bueno, a ver qué tipo de trabajadores despedidos, porque hay unos que ya fueron hace 20 años, ya no, pero fueron hace 2 meses o por el conflicto los despidieron, eso sí. Pero todo esto lo tiene que tramitar un juez y tiene mucho trabajo que hacer el juez. El presidente de Junta Especial anterior no tenía maniobra porque tenía que darle gusto a los patrones o gusto al sindicato. El juez ahora es proactivo. El juez ahora dice, esto se hace. Es independiente. Sí. Bueno, el juez tiene que comportarse como juez. O sea, si no me gusta lo que dijo el juez, hay amparo. Pero en definitiva, ve que termina resolviéndose por el voto, o sea, que influencia del sistema americano. Eso se va a terminar por voto, por eso digo, claro, tiene que hacer un padrón y luego se tiene que hacer la votación, pero al juez le corresponde decir en qué lugar se hace la votación. Al juez le corresponde decir que se cumplen los extremos de la ley. Claro. Entonces el juez tiene un papel ahí tremendo. Claro. Esto no es Nada igual al más. sistema norteamericano. Quiero- El sistema norteamericano es, ¿se vota la sindicalización o no sindicalización? No, está bien, pero termina resolviéndose por un voto, no por una Sí, sentencia claro. como el conflicto de encuadramiento argentino, que es un conflicto de derecho. Claro. Ahí van a parar al voto, Sí. a eso me refiero, influencia del sistema americano. Sí, correcto. Sí. En esta cuestión son los trabajadores los que deciden. El juez solamente dará fe de cuántos votos tiene un sindicato, cuántos votos tiene otro. Sí, pero es muy importante que el marco de eso se dé en un tribunal Sí, y claro. no ante la autoridad administrativa. No, Que eso no es- tiene independencia. No. Eso lo hace un juez. Por eso digo que el juez tiene mucho trabajo. Muchos estados en estos que hemos platicado,
me consultaban algunos poderes judiciales, bueno, pero algunos tribunales que conozcan de asuntos individuales y colectivos a la par. Les decían, no señor, no saben ustedes de qué están hablando. Y Enrique, esta reforma de alguna manera limita o erradica los contratos de protección patronal, esos falsos convenios colectivos. Bueno, lo que pasa es que ¿Cómo queda esa situación? bueno, ese tipo de contratos se somete a revisión. Solamente que ahora, si tengo un contrato, el trabajador tiene oportunidad de decir, no quiero ese contrato. Ese contrato a mí no me gusta, los trabajadores. Pero eso tiene un periodo de vigencia, ¿no? El contrato para la revisión. Al término de vigencia, hay dos cosas nuevas. Hay una cosa que no es nueva y otra que sí. Al término de vigencia del contrato, el sindicato puede pedir la revisión. Entonces, viene la revisión del contrato. Solamente que ya el sindical no puede firmar y se acabó, sino que tiene que someterlo a una votación. Y de toda esa información el juez tiene que estar pendiente de que se cumpla todo eso. Si hay una votación mayoritaria, se hace un paquete electoral y tiene su paquete electoral el juez, entonces determina si hay huelga o no hay huelga, porque aquí se le pone emplazamiento a huelga. Entonces se puede decir, darle paso a la huelga, o decir, no hay huelga. Ya los trabajadores votaron a favor, ya no hay huelga. Ahora, los sindicatos solo pueden pedir una prórroga, pero entonces en la prórroga pueden otra vez sentarse a negociar, a discutir, para poder obtener el líder la mayoría de los trabajadores. Y en el periodo en el medio es ultractivo el convenio anterior, o sea, permanece aplicado. Lo que ya está pasado ya no lo podemos solucionar, pero ahora vamos a... Y durante la tramitación, Sí. el otro convenio continúa, es ultractivo. Sí, se continúa la negociación, la tramitación del juicio con el contrato viejo. Con el contrato vigente. Pero ahora la novedad es de que primero el sindicato tiene que estar legitimado. Esa es una cuestión, número uno. Número dos, me tienes que demostrar que los trabajadores votan por este Legitimado por la Comisión Federal de Registro. Exactamente. Entonces hay ciertos candados a favor de los trabajadores que no se tenían para los trabajadores. Como les digo, antes se sentaba el líder sindical con el patrón, firmaba, la autoridad laboral estaba ya con el sello, ¿ya firmaron? Más. Desde la vigencia, ¿cree que hay alguna cifra de nuevos sindicatos a partir de la vigencia? Se puede terminar la vigencia de un contrato colectivo si hay nuevos sindicatos, pero tiene que presentarse el nuevo sindicato y decir tengo más del 30% de la membresía de trabajadores. Entonces, si tengo esto, puedo pedir la revisión, pero si no lo tengo, yo no puedo entrar. Entonces tiene algunos matices interesantes, otros que no se han practicado indudablemente, pero que se van a tener que ir practicando en el desarrollo de los nuevos tribunales. Esa condición monopólica que tendría el sindicato, la CNT, ¿continúa o hay alguna división interna? Bueno, el sindicato, hay ahorita muchos conflictos adentro de la CTM, hay conflictos tremendos. Es una estructura muy vieja y es una estructura muy vertical. Entonces tienen un líder ya muy añejo que sigue siendo el líder, pero la CTM ya no tiene ninguna fuerza como antes. La CTM era la fuerza electoral del PRI. Se acabó la fuerza electoral de los sindicatos. Ahora los sindicatos, los líderes tienen que someterse a la votación de los trabajadores. ¿Cifras de tasas de sindicalización tenés? Si los líderes no se someten a la votación no están legitimados para poder demandar
la revisión del contrato y lo puede demandar otro sindicato que se forme o incluso una mayoría de trabajadores. Es decir, una mayoría de trabajadores van y dicen: nosotros queremos que la revisión del contrato colectivo, a un lado la directiva sindical que no está legitimada. Una coalición sería una coalición ¿Sí? de trabajadores. ¿Es una sanción? No. Coalición. Una coalición de trabajadores que no está sindicalizada puede decir: nosotros queremos firmar, ¿Sí? queremos un nuevo contrato. Bueno, Hay cuestiones bastante interesantes. lamentablemente tenemos que cortar acá, Muchas gracias. pero Enrique, le agradecemos muchísimo. Muchas gracias a Esta ustedes. charla ha sido muy interesante para nosotros y de alguna manera esperanzadora, porque muchos de los problemas que usted describe nosotros los vivimos aquí hace décadas y a veces sentimos cierta desazón de como si fuera algo inmodificable, ¿no? Y bueno, a mí por lo menos me siembra alguna esperanza. A lo mejor en un año lo tenemos de vuelta por acá y tenemos información más fresca. Vamos a ver si Muchísimas gracias, Enrique.